el alfarero. Qué lindo es el Señor. Y en esta tarde el Señor me inquietaba debido a todas las cosas que están sucediendo, de que en nuestra vida, óigame bien, debe de haber un cambio. No podemos seguir en la vida, óigame bien, que muchas veces llevamos que no agrada a Dios. Necesitamos hacer un cambio en nuestra vida, pero el que hace el cambio se llama Jesús, el Hijo de Dios. A través de su Espíritu Santo, Él hace el cambio en nuestra vida, pero cuando nosotros se lo permitimos. Qué lindo es el Señor. Jeremías capítulo 18, del versículo 1 al versículo 6. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Leemos la palabra como está escrita, para la gloria del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ponga su Biblia, ayúdame a orar. Le vamos a pedir a Dios que nos hable en esta preciosa tarde y que nos ilumine la mente para poder seguir siendo mejores cada día. Padre, te damos gracias, Señor amado. Señor, mira tu pueblo reunido, Dios mío. Señor amado, con la necesidad de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, con la necesidad, Dios mío, de recibir del cielo el maná, Dios mío, aleluya, que está lloviendo sobre este lugar. Señor amado, Padre, permite que los corazones puedan recibir la palabra con alegría, que los corazones puedan recibir la palabra, Dios mío, con un aliento vivificador, con un aliento, Señor amado, aleluya, el cual, Dios mío, aleluya, haya un espacio en el corazón, Dios mío, para que esta palabra pueda ser impregnada en esas paredes, Dios mío, y puedan recibir, Dios mío, aleluya, la bendición preparada para cada uno de nosotros. Dios mío, glorifícate en tu palabra, Dios. Bendice tu pueblo, Señor amado, y permite que aquel que no te conoce en esta tarde pueda recibirte, Señor amado, y podamos ver el milagro de la salvación en este lugar, Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios mío, aleluya. Padre, aumenta nuestra fe, Señor amado. Señor amado, añade bendición a tu palabra y permite que seamos edificados a través de ella, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo declaramos, Padre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Háblanos a nuestra vida, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Qué lindo es el Señor. Gloria a Jesús. Le voy a pedir que me preste su atención y que me preste sus dos oídos. Amén. Aleluya. Por un tiempo prudencial. Amén. Recuérdese que la palabra de Dios es alimento para nosotros. Amén. Óigame bien, la palabra de Dios trae sanidad a nuestra vida. La palabra de Dios trae esperanza a nuestra vida. La palabra de Dios, óigame bien, nos recuerda que nosotros no somos de esta tierra. La palabra de Dios nos recuerda que nuestra morada final está con Dios, amados hermanos, y que nos espera, óigame bien, la vida eterna si nosotros nos dejamos guiar por esta palabra. Fíjese bien, predicamos bajo el tema: ¿estás en las manos del alfarero o te has salido de ellas? Ese es el tema de esta preciosa tarde. Óigame bien, el profeta Jeremías, óigame bien, le tocó, amados hermanos, qué lindo es el Señor, predicarle a aquel pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba a punto de caer, óigame bien, en las manos de sus enemigos. Óigame bien, el pueblo de Israel, amados hermanos, en ese tiempo se caracterizaba por ser negativo. El pueblo de Israel se caracterizaba por cerrar sus oídos a los profetas que Dios enviaba a predicarles la palabra. Como hoy en día, óigame bien, hay mucha gente que cierra los oídos a la voz de Dios, aleluya. Y Dios lo único que quiere es salvarte. Dios lo único que quiere es librarte del mal, mi amado hermano, aleluya. Dice el Señor que sus pensamientos para sus hijos, óigame bien, no son de males. Los pensamientos de Dios son para vida eterna para cada uno de nosotros. Y en este día yo quiero que tú pongas mucha atención a algunos aspectos, óigame bien, de lo que esta palabra nos quiere decir. El profeta humildemente, óigame bien, aceptó el llamado de Dios para ir a la casa del alfarero.
el profeta humildemente, óigame bien, aceptó y no cuestionó a Dios cuando Dios le dijo: quiero que vayas a la casa del alfarero. El profeta se debe haber preguntado: ¿pero a qué quieres que vaya allá? Quizás Dios quiere, dijo el alfarero, que yo compre alguna vasija para el templo, pero no. Dios lo quería llevar para enseñarle un proceso que Él también hace con nuestras vidas, amados hermanos. Porque yo te voy a decir algo: cuando tú vienes a los caminos del Señor, Dios hace un proceso en nuestra vida. Aquello que a Dios no le agrada, Dios te lo va a quitar. Aquello que no agrada a Dios, o lo que no se llama a Dios en nuestra vida, el Señor, óigame bien, a través de su misericordia, a través de su Espíritu Santo, lo va a remover. Porque Dios te quiere cada día santificado en su casa, mi amado hermano, santificado en el trabajo, santificado en la calle, aleluya, santificado donde quiera que tú vayas. Y amados hermanos, el profeta, bendito Dios, aleluya, Jeremías, óigame bien, fue a observar, óigame bien, bendito Dios, la materia prima que el alfarero, óigame bien, utilizaba para poder hacer aquella vasija preciosa. Qué lindo es el Señor. Porque déjame decirte algo: nosotros somos barro en las manos del Señor. Que no se nos olvide, óigame bien, y al Señor tampoco no se le olvida que nosotros somos tierra y que tenemos vida por el soplo de vida que Él nos ha dado. Muchas veces al hombre se le olvida, óigame bien, que en este mundo su vida es pasajera. Muchas veces al hombre se le olvida, óigame bien, que el promedio de vida para el ser humano en los lugares donde hay mejores medicinas, donde hay mejores médicos, es 80 años. El ser humano no vive más. Los más longevos llegan a 105, pero ya usted es un baby, ya usted casi no tiene fuerzas. Entonces se nos olvida cuando tenemos fortaleza. Se nos olvida cuando estamos sanos. Se nos olvida cuando estamos fuertes. Se nos olvida que hay un Dios que demanda de nosotros servicio. Se nos olvida que Dios te ha llamado con un propósito a esta tierra. Que tú aquí no has venido, dígame bien, a acumular cosas. Tú has venido a hablar de la palabra de Dios. Tú has venido a ser instrumento en las manos de Dios, aleluya. Cuando a ti se te olvida eso, óigame bien, te vuelves, óigame bien, le das la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque ya no tienes el propósito de Dios en tu vida, sino que tienes otros propósitos, y Dios te está llamando con un propósito divino. El alfarero celestial te está llamando con un propósito divino. El alfarero celestial, óigame bien, aleluya, te ha sacado, óigame bien, del pozo de la desesperación. Porque ¿sabes qué? El profeta, cuando fue a la casa del alfarero, yo me imagino que ahí hubo una conversación. Y me imagino que el profeta, el alfarero, le habrá explicado, óigame bien, de dónde él obtenía la arcilla, de dónde él obtenía el barro para poder fabricar aquella muy preciosa vasija, que ya vamos a hablar de ello. Amados hermanos, ¿y sabes qué? El alfarero recoge el barro del suelo. De la misma manera como Cristo a nosotros nos ha recogido del suelo, mi amado hermano, porque tú y yo estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente estábamos tirados en la cuneta sin vida, y vino Cristo y nos dio vida para que nosotros podamos hablar a la vida de que Dios está interesado en nosotros. Aleluya. Amados hermanos, fíjese bien, el pueblo de Israel, que lindo es el Señor, fue sacado con mano fuerte de Egipto. Y Egipto, dígame bien, simboliza esclavitud. Egipto simboliza servidumbre. Egipto simboliza la gran gama de problemas en los cuales nosotros estamos atrapados. Pero ¿sabes qué? El Cristo de la gloria, el Dios de los ejércitos, envió a un caudillo llamado Moisés para que fuera y liberara a su pueblo. Mi amado hermano, qué lindo es el Señor. Pero ¿sabes qué? Dios, aleluya, estaba enterado de que aquel pueblo necesitaba ser renovado. Dios estaba enterado de que aquel pueblo necesitaba ser renovado. Qué lindo es el Señor. Porque aquel pueblo venía, oígame bien, con costumbres paganas. Aquel pueblo venía, oígame bien, aleluya, de un lugar donde había sido esclavo por muchos años, amados hermanos, aleluya. Y Dios, oígame bien, como todo alfarero, como todo, aleluya, Dios que quiere a sus hijos tenerlos en una buena condición, aleluya, Dios decidió llevarlos por el desierto. Dios decidió pasarlos por la mesa. Dios decidió llevarlos a la mesa del alfarero y cambiar su forma de pensar. Porque el pueblo de Israel, amados hermanos, aleluya,
estaba acostumbrado a servir. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a hacer, óigame bien, ladrillos, a jalar agua, a hacer grandes edificaciones para el faraón, amados hermanos. Y ¿sabe qué? A cambio de su trabajo les daban comida, a cambio de su trabajo les daban techo, a cambio de su trabajo les daban ropa, a cambio de su trabajo, óigame bien, tenían para alimentar a sus hijos. Pero era un pueblo que estaba oprimido por el enemigo. Era un pueblo que estaba bajo esclavitud. Era un pueblo que no podía crecer. Era un pueblo que no tenía líderes. Era un pueblo que estaba, óigame bien, a solas en aquella ciudad, a merced de sus enemigos, amados hermanos. Pero ¿sabe qué? Cristo en su misericordia, el Padre de los cielos, el Padre de las luces, de donde emana todo lo bueno, puso su mirada en ese pueblo que gemía, dice la Biblia. Dice que las oraciones de ese pueblo subieron hasta la presencia del Señor. Y óigame bien, Él envió, aleluya, el Señor, a un hombre para que los liberara, para que lidiara con el faraón y para decirle: mi pueblo tiene que dejarlo ir. A mi pueblo lo tienes que dejar ir. Y sabe que en estos días, amados hermanos, posiblemente tú estás preso. Posiblemente tú estás esclavizado, posiblemente no por un faraón, no por un rey, pero estás esclavizado por el pecado. Estás esclavizado por cosas que no le agradan a Dios. Estás esclavizado por cosas que no te quieren soltar. Pero ¿sabes qué? Hace 2000 años vino el Cristo de la gloria a morir aquí del Calvario para que tú y yo tuviésemos la libertad, aleluya, que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Ahora bien, el alfarero toma el barro, óigame bien, y lo trabaja en un lugar donde él tiene dos ruedas, amados hermanos. Una rueda para darle vuelta con el pie y la otra rueda donde coloca el barro. Y el alfarero, óigame bien, comienza a formar la vasija dependiendo de la forma para lo que la va a utilizar. Porque ¿cuántos creen que la vasija tiene un propósito, amados hermanos? La vasija tiene un propósito. El por qué la construyen, amados hermanos. Hay vasijas para contener agua. Hay vasijas para contener aceite. Hay vasijas para contener granos. Hay vasijas para tener arena. Pero ¿sabes qué? Dios me ha dicho que a ti y a mí nos necesita para tener el aceite de la santa unción. Para que la unción siempre se mueva en este lugar. Aleluya, que viva el Señor. Mira, tú y yo somos la vasija más preciosa que el alfarero le han encomendado producir, amados hermanos. Aleluya. Y Dios ha puesto en ti un contenido especial. Ahora bien, el alfarero toma el barro. Hermano Julio, toma el barro y se asegura, óigame bien, que sus manos preciosas, que sus manos delicadas del alfarero, porque mira, el alfarero no tiene uñas grandes, el alfarero no tiene callos en sus manos, porque necesita darle la forma que él necesita darle a la vasija. Y mira, el alfarero comienza a moldear la vasija y comienza a sentirle que en medio del barro preparado con todos los ingredientes hay algunas piedritas que le topan en la mano. Por eso él tiene que tener sus manos suaves. Y cuando encuentra alguna piedrita que él sabe que va a estorbar para pulirla, se la quita. Si le encuentra, óyeme bien, algún pedazo de paja o algún pedazo de zacate ahí dentro de lo que es el barro, si se ha quedado después de la preparación, el alfarero viene y se lo quita y lo mueve hasta que la moldea a su parecer, dice la Biblia. Por eso es que es importante que tú y yo estemos en las manos de Dios, mi amado hermano, para que podamos ser moldeados a través de la voluntad de Dios. Porque el hombre y la mujer, óyeme bien, que se sometan a Dios, son bendecidos en todas las áreas de su vida. Son bendecidos sus hijos. Son bendecidos sus descendientes, son bendecidos, aleluya, todas las cosas que usted toca, bendito Dios, aleluya. Porque dice la Biblia que el que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que emprenda será prosperado. Que es el Señor. Esa es la promesa de Dios para con nosotros. Esa es la promesa, hermana Lucila, de entregarnos en las manos de Dios, que Dios ha prometido bendecirnos por la obediencia de nosotros, amados hermanos.